Aquí también generalmente se incluye lo que es el drenaje pluvial, que no confundir y no se debe de mezclar con el drenaje sanitario. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te explicaré los diferentes tipos de planos arquitectónicos que existen. ¿Nos acompañas? Muy bien, vamos a empezar rápidamente porque son muchos planos. El plano principal o digamos el más común es el plano arquitectónico. ¿Qué lleva este plano? En sí lleva la distribución de la construcción, donde se ubicará la cochera, recibidor, sala, donde se ubicarán los muebles fijos como cocina, como estufa, como tarja, boiler, baños. En sí, si existirá una alberca, si existirá un cuarto de máquinas, las medidas generales a ejes. ¿Qué nos proporciona este plano? Nos proporciona la información más básica de la distribución de la construcción. Esto vendría siendo el plano arquitectónico. Muy bien. Vamos al siguiente plano, que vendría siendo el plano de fachadas y cortes arquitectónicos. Como podemos ver en este plano, podremos encontrar lo que es la fachada principal de la construcción, con sus medidas, alturas de nivel del piso al techo, espesores de losas. Podremos ver algunos detalles, por ejemplo esta que lleva teja, ubicación de ventanas. Aquí tendríamos que encontrar el resto de las fachadas o algunas fachadas. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es la fachada posterior de la construcción y lo que viene siendo el corte arquitectónico. En este caso es un corte longitudinal. ¿Qué es un corte? Imagínense que cortan un queso y pueden ver lo que tiene por dentro ese queso. Un corte es como si cortáramos la casa en un lugar determinado y pudiéramos ver a través de ella. Por ejemplo, aquí hay muros, aquí yo tendría un baño, vería el mueble lavabo aquí cortado, vería que al fondo hay una puerta, vería las ventanas, puertas. En sí este es un corte arquitectónico. Vamos al siguiente plano. La planta de conjunto se puede llamar planta de conjunto o planta de azoteas. En ella encontramos información sobre cómo se ve. Es una vista de cómo se vería la casa si la viéramos de arriba, de una vista aérea. En esta podemos ver las azoteas, podemos ver hacia dónde se dirigen las canalizaciones del agua, cómo solucionaremos los desagües pluviales en la azotea. Aquí vemos que aquí nos está indicando que va a haber una coladera en la azotea para captar el agua de lluvia, que tendrá una inclinación del 2%. Estas líneas cruzadas significan áreas libres. Más que nada esta es la información que nos proporciona la planta de conjunto, nos proporciona niveles generales. También nos debería de proporcionar los niveles de los pretiles y de las losas. En este caso por alguna razón se omitieron, pero básicamente esta es la información que nos entrega este plano. El plano hidráulico o hidrosanitario, bueno, en este caso es hidráulico porque solamente nos da información de lo que viene siendo la red hidráulica de agua fría, agua caliente y en su momento de gas. Aquí podemos ver dónde se ubica el medidor. Estas líneas significan que aquí corren las tuberías del agua. Aquí podemos ver que llegaría a este lavabo el agua fría, AF es agua fría, AC es agua caliente. Vemos que aquí nos indica que va a haber una toma de agua. Básicamente es la información que nos proporciona este tipo de plano. Aquí tenemos un tanque de gas,
Aquí está la toma del gas y aquí se dirige a los diferentes aparatos, a la estufa, a la secadora. Igual en planta alta, aquí podemos encontrar las líneas de distribución de agua fría, agua caliente. Este plano siempre tendrá que venir acompañado de una simbología en donde podamos nosotros identificar a qué se refiere cada una. Como les comentaba ahorita, AF significa agua fría, gas lógicamente es la línea de gas, AC es agua caliente. Si vemos este símbolo significa que es una salida o toma de agua fría, agua caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿qué información nos da este plano? Por dónde pasarán las tuberías de agua fría, agua caliente y gas, y dónde se ubicarán las salidas. Plano de drenaje. El plano de drenaje nos indica la trayectoria que seguirá la red de drenaje. Por ejemplo, aquí vemos un baño, nos indica que habrá una tubería de 2 pulgadas que recogerá el agua del lavabo, que aquí está la tubería que recogerá el agua del inodoro, aquí se conecta a la regadera, aquí se conecta a una rama principal de 6 pulgadas. Aquí nos indica BDS, significa que es una bajante de drenaje sanitario, la cual se conecta a un registro, y básicamente es la información que nos proporciona todas las conexiones de drenaje que tendremos en nuestra construcción. Aquí también generalmente se incluye lo que es el drenaje pluvial, que no confundir y no se debe de mezclar con el drenaje sanitario. El drenaje pluvial puede ser el que viene de las azoteas para captar el agua de lluvia. Aquí tenemos BAP, significa bajante de agua pluvial de 4 pulgadas. También al drenaje pluvial podemos conectar lo que son los desagües de los mini split. Aquí está indicado que se va a conectar a esta red de drenaje pluvial. Aquí bajo otro mini split, posiblemente de planta alta, y aquí viene otra bajante de agua pluvial. Y generalmente este drenaje pluvial se debe de conectar, debe de desaguar directo a la calle, no se debe de conectar al drenaje sanitario. Vamos a ver el siguiente plano, que es el plano de iluminación. El plano, no confundir, el plano de iluminación no es lo mismo que el plano eléctrico. El plano eléctrico ya es una ingeniería, nos entrega información más detallada. El plano de iluminación nos sirve para identificar dónde estarán apagadores, dónde habrá salidas de cielo, dónde habrá contactos o tomas de corriente, si habrá alguna salida de muro, si tendremos apagadores de vaivén, que son los que puedo encender en la entrada de la casa y apagarlo desde la sala, si habrá spot, que son las salidas de cielo pero que están empotradas en la losa, alturas de contactos. Este plano es demasiado útil para quien está construyendo porque nos da información muy valiosa, muy valiosa. Depende del costo o cómo trabaje el arquitecto, inclusive podría llegar a tener detalles del tipo de apagadores, del tipo de luminarias que está proponiendo, pero pues claro que entre más detallado es más costoso. Aquí también se marcan salidas de televisión o cablevisión, se ubican las salidas para mini split o aparatos especiales. Básicamente toda la información referente a la iluminación. Aquí siempre debe tener una simbología que nos indique qué significa cada cosa y algunas notas para cuestiones ahí generales que hay que tomar en cuenta. Vamos al siguiente plano, que sería el plano de desplante de muros. Generalmente mucha gente lo combina, desplante de muros y acabados. A mí me gusta mejor manejarlo separado porque es un plano que se satura mucho con las medidas.
¿Por qué es importante este plano? Porque a diferencia del arquitectónico, que solo nos da las distancias entre los muros, entre los ejes de los muros, el plano de desplante nos da medidas entre cada muro, cada mocheta, cada ventana. En sí nos da información más detallada. Aquí vemos cada información de la medida de la puerta, de esta mocheta, esta ventana. En sí es un plano bastante importante, sobre todo en la obra. En la obra les ayuda bastante para evitar errores, para checar cualquier duda que tengan. Es un plano muy importante. Vamos al siguiente plano. Este es el plano de acabados. Generalmente este plano es más recomendado cuando es a nivel residencial, cuando hay muchos acabados diferentes y básicamente está su estructura. Este rombo nos indica hacia donde apunta este triángulo. Este es el acabado que vamos a poner. M1, este es un muro 1, muro 1, muro 1, muro 1. Esta simbología de la letra P significa piso. Este sería el piso 4. La siguiente simbología sería C1, significa cielo 1. Y la siguiente simbología significa zoclo, sería zoclo 4. Pero dices tú, no te entiendo absolutamente nada. ¿Qué quiere decir M1, P4, C1? Ok. Este plano siempre debe tener una tabla de nomenclatura o simbología, como lo estamos viendo acá. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta recámara tenemos, este muro sería M1. El M1 sería yeso muestreado y con sellador para recibir 2 manos de pintura. Ok, aquí ya estamos entendiendo mejor. Todos estos muros serían M1. Por ejemplo, esta terraza sería un M2. M2 significa que aquí tengo que colocar zarpeo y afine muestreado, reglado y con sellador para recibir 2 manos de pintura. ¿Qué significa el P4? Es el piso 4. Significa que este piso será un piso de duela laminada. Y aquí ya viene la especificación. Y así sucesivamente. C1 sería el cielo 1. Acá nos da la especificación, que es un yeso muestreado. ¿Qué información nos da? La altura HC es altura de cerramiento. HL es la altura del interior de la losa, que aquí tendría 260, el cerramiento llegaría a 220. Entonces, V7 significa que esta es la ventana número 7, ya tendríamos que buscar la simbología de ventanas para saber de qué las dimensiones de altura y todo eso. Entonces, este plano es muy útil cuando ya estamos en un nivel más residencial, en una construcción que tiene muchos acabados, porque sí nos ayuda también bastante. En construcciones pequeñas, olvídenlo, no tiene mucho sentido. Cuando el piso va a ser todo igual, todas las paredes llevan yeso, ahí no tiene tanto sentido. Ya vamos a pasar al último plano, de los más comunes, que es el plano estructural, que básicamente se enfoca en presentarnos los detalles estructurales que tendrán que considerarse para un proyecto determinado. En este caso sería lo más básico: planta de cimentación, planta de losa de entrepiso y planta de losa de azotea. ¿Qué información me da la planta de cimentación? El tipo de cimentación, si son zapatas, si es cimentación corrida, si es losa de cimentación, las vigas de cimentación, dónde se colocarán, los firmes, qué tipo de acabado habrá en los firmes. El siguiente plano sería, el otro elemento que viene aquí sería lo de las losas. ¿Qué me indica el plano de losas? Si hay vigas, las nervaduras de carga, si son las vigas de temperatura.
Aquí me da toda la información estructural que yo necesito para llevar a cabo el proyecto, igual losa de azotea. ¿Cómo voy a saber qué significa NC, VT, todo esto? Acá vienen los detalles estructurales, aquí puedo ver el Z1 sería la zapata 1, aquí vienen todas las especificaciones, zapata 1, zapata 2, VC viga de cimentación, NC sería la nervadura de carga tipo, VT la viga de temperatura. Este plano está un poquito escaso de información, pero nos sirve para que puedan comprender qué es lo que incluye este tipo de planos. Bueno amigos, espero que con esto les quede claro los tipos de planos que existen, que ustedes analicen y vean si están construyendo cuáles son los planos que necesitarían en un momento dado para llevar a cabo su proyecto, su construcción. Si es un proyecto muy pequeño, muchas veces nada más con el plano arquitectónico y con la fachada es más que suficiente. Entre más grande sea el proyecto o más complejo, ya se van requiriendo los demás tipos de plano. Si les ayudó el video, regálenos un me gusta y nos vemos en la próxima. Saludos.